Bueno, compañeras, compañeros, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, yo soy Moisés Sánchez, técnico de Educación para el Desarrollo del Médico Mundo Sur. Estas son las primeras jornadas extremeñas en cooperación internacional en salud. Es un proyecto financiado por la EXCI, por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional. Es uno de los hitos del proyecto, el hito final, digamos, ¿no? Ha habido un curso online que bueno, es asincrónico y gratuito para todas las personas que estén interesadas en hacerlo, sobre cooperación también internacional en salud. Carlos también da algún tema, componentes expertos de Médicos Mundi del sector. Y bueno, con la Facultad de Medicina, con la Oficina de Cooperación Universitaria, bueno, pues la idea es un poco hacer las jornadas extremeñas de cooperación un poco pues, por reforzar el sector de cooperación concretamente en salud y por visibilizar y compartir buenas prácticas y casos de éxito en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, sin más dilación voy a pasar el micro a Silvia Román, que es la directora de la Oficina de Cooperación Universitaria. Y nada, y sin más ya empezamos con Carlos Mediano y claro, se está grabando en directo, está emitiéndose en directo en YouTube, si queréis compartir el vídeo porque haya más afluencia. Luego el vídeo, todas las jornadas quedarán grabadas con un vídeo editado en buena calidad en el canal de Médicos Mundi Sur y nada, y muchas gracias por venir y empezamos. Así que sí. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues lo primero que quiero decir pues, es que muchísimas gracias por habernos permitido estar presentes hoy aquí. La Oficina Universitaria de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Extremadura, pues su máximo deseo es estar presente y si puede además facilitar, ayudar, motivar que se realicen este tipo de eventos, pues todavía mejor. No me voy a extender mucho, pero sí querría aprovechar esta oportunidad pues, para dar a conocer las líneas en las que estamos trabajando. La oficina es un organismo independiente de los centros, pertenece al Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la Universidad de Extremadura actualmente. Y bueno, pues tiene entre sus objetivos pues, trabajar para que los valores de la cooperación, de la solidaridad, también objetivos de desarrollo, todo tipo de cuestiones relacionadas con los valores también en cuanto al planeta, lleguen a la comunidad universitaria este tipo de valores o de conocimientos o de capacidades que no siempre están reflejados en nuestros planes de estudio. Entonces, para ello, estamos trabajando de una forma dinámica y muy fluida, es decir, que modificamos nuestra forma de trabajar cada vez que vemos que es necesario, pero estamos trabajando como en tres grandes ejes. Sin querer aburrir a la audiencia, pero sí destacar, uno de nuestros ejes es la capacitación. Estamos promoviendo acciones formativas certificadas por la Universidad de Extremadura en cuanto a asuntos relacionados con la cooperación. Estamos aproximadamente sacando 4 certificados de especialización, 6 créditos. Este año, por ejemplo, pues tenemos uno sobre procesos migratorios, otro sobre la Agenda 2030, tenemos ahora uno que va a empezar sobre la gestión de los proyectos de cooperación, y más adelante otro de investigación aplicada en cooperación al desarrollo. Tenemos microcredenciales mucho más específicas, son 3 créditos encaminados más a trabajar habilidades muy concretas. Vamos a sacar ahora uno próximamente en abril, muy destinado a que nuestros estudiantes conozcan las oportunidades laborales que existen en los organismos multilaterales, en sedes de Naciones Unidas, porque trabajamos muy en coherencia con AESCI, con la Agencia Extremeña de Cooperación, para también dar a conocer todas las oportunidades que hay que se quedan a menudo sin aprovechar. Entonces existe un programa que se llama Jóvenes Extremeños en Organismos Multilaterales, que beca a nuestros estudiantes para que hagan un año de estancia en sedes de Naciones Unidas en todo el mundo. Pues esta microcredencial sería una forma de dar a conocer ese programa para estudiantes de nuestra universidad. Estamos trabajando también en otra microcredencial encaminada fundamentalmente al voluntariado, y todo en conexión con un programa de voluntariado en terreno que también vamos a financiar este año. Yo digo vamos, realmente nuestra financiación viene de AESCI. Va a haber, ya hicimos un pequeño proyecto piloto el año pasado, este año vamos a dar un paso más. Va a haber becas para que nuestros estudiantes hagan
voluntariado en terreno con entidades de la cooperación de Extremadura. En este aspecto, aparte de todo lo que viene siendo su propio aprendizaje, pues se reconoce con créditos ECTS y puede formar parte de su trabajo fin de estudio. Promovemos la investigación en cooperación y en este aspecto vamos a sacar un programa de ayudas propias a la investigación que esperamos poder lanzar. Esta burocracia es toda muy lenta. Esperamos poder lanzar al final de febrero una convocatoria que permitirá a los grupos de investigación de la universidad trabajar en alianza con universidades iberoamericanas en la detección o en la identificación de asuntos de interés también para entidades de la cooperación. En fin, sin abrubar demasiado, pero bueno, lo que yo quiero que quede claro hoy es que trabajamos en capacitación, trabajamos en investigación, pero no seríamos nadie si no estuviéramos en conexión con las entidades. Entonces trabajamos con mucho interés en la creación de redes con los agentes de la cooperación. Y en este aspecto hacemos periódicamente lo que llamamos laboratorios de innovación. Reunimos a diferentes actores y tratamos temas que creemos que son de interés. Temas como el voluntariado, como la innovación en cooperación, uso de herramientas digitales en cooperación. Podríamos hacer Innovation Lab, lo llamamos así porque en inglés siempre parece la cosa más moderna. Podríamos hacerlos en cualquier temática que nos sea demandada. Es decir, podríamos organizar un laboratorio de innovación en algún asunto estratégico de salud. Nos gustaría que los centros nos apoyasen, porque sin ellos tampoco somos nadie. Nosotros no pertenecemos a ningún centro, pero igual tampoco somos nadie sin las entidades. Entonces, bueno, si puedo quedar así como una última idea, pues es igual que hizo Moisés, al que le agradecemos mucho que nos hiciese partícipe de poder estar aquí. De alguna forma, en un momento dado, cualquier acción podemos tener la forma de poderla luego certificar. Hay muchos mecanismos para motivar participación. Pues igual nos gustaría estar disponibles para eso, que se nos vea como pues, un organismo que está esperando para poder encontrar sinergias con el resto de los agentes, porque si no al final pues nos quedamos haciendo cosas que quizás no son las más interesantes. Entonces, bueno, pues nada, sin más, muchísimas gracias. Estaremos aquí para lo que haga falta. Nos podéis encontrar, de momento estamos ubicadas en la Escuela de Ingenierías Industriales, somos 2 personas, Marta Flores, que estáis sentada, y yo. Y nos podéis encontrar en un correo cooperas@unex.es o bueno, en cualquier sitio casi, estamos en todos lados. Y nada, pues muchas gracias, estamos a disposición para lo que necesitéis. Bien, bueno, pues me toca hablar de la cooperación internacional y la salud global en el siglo XXI, ¿no? Y bueno, yo siempre cuando doy charlas sobre estas cosas, bueno, primero voy a presentar, me llamo Carlos Mediano, trabajo en Medicus Mundi. Digamos, para hablar de estas cosas tengo una pequeña ventaja y es que estoy trabajando a todos los niveles. Trabajo a nivel de proyectos de cooperación directos en general, soy el coordinador técnico. Trabajo a nivel de la Federación de Medicus Mundi España haciendo un documento, un informe sobre la salud en la cooperación, el desarrollo y la acción humanitaria junto con Médicos del Mundo. Este es un informe que llevamos desde 2001 haciendo anualmente, donde analizamos qué pasa en la salud y qué están haciendo los distintos organismos donantes, ¿no? Tanto en cooperación al desarrollo como en acción humanitaria. Y por último estoy en Médico Internacional a nivel de comité ejecutivo y en el, digamos, responsable del grupo de justicia climática. Entonces, de alguna manera, mi ventaja es que estoy en todos los niveles. Y bien, ¿con qué empezaría? Pues empezaría con, por lo menos, ponernos de acuerdo en con qué estamos hablando. ¿Y por qué digo esto? A ver, porque muchas veces utilizamos palabras o términos que creemos que todos estamos diciendo lo mismo y no es así. No me voy a detener mucho en cooperación internacional. En cooperación internacional, bueno, es trabajar con. Eso quiere decir que no es trabajar para, ni trabajar sobre. Y esto tiene mucho que ver con un poco ese concepto nuevo de cooperación internacional que tiene que ver en este siglo, ¿no? Y digo sobre porque a veces hacemos cooperación o se dice que se hace cooperación y lo que se está haciendo, por ejemplo, es
a nivel de salud, por ejemplo, debilitar los sistemas sanitarios locales, en vez de fortalecerlos, que tendría que ser su objetivo, con buena voluntad, pero es lo que se hace, ¿no? Pero no me voy a detener mucho eso porque es un poco filosófico, pero bueno, básicamente entender que cuando hablamos de cooperación es trabajar con las personas. Quiere decir que estamos en el mismo nivel en toma de decisiones, etc. Me voy a detener un poquito más en salud global, ¿no? Porque salud global sí que es un término que posiblemente se utilice muchas veces de manera muy distinta. Bueno, la primera cuestión que os quiero comentar es el tema de la salud, ¿no? Si nos atenemos a la definición de la OMS, que no es ausencia de enfermedad, sino que es bienestar físico, psíquico y social, yo me preguntaría, ¿alguna vez habéis medido cuánta gente está sana en el mundo, según esa definición? No. Lo que medimos son enfermos o enfermas, no personas sanas, porque es complicado, ¿vale? Es un concepto complicado, además yo puedo estar sano ahora y dentro de una hora estar enfermo, ¿no? Con lo cual es un concepto dinámico, cambia, es difícil, ¿no? Entonces hemos decidido medir las enfermedades. ¿Por qué os digo esto? Porque tanto en el informe como lo que os voy a presentar ahora sobre la situación de salud en el mundo, vamos a estar hablando de enfermedades, no de salud, porque no tenemos datos de cuánta gente podemos decir que está o con un cierto grado de bienestar o sano. Y luego, salud global. ¿Y global qué quiere decir? Pues mirad, yo creo que global tiene dos ejes. Un eje vertical que sería como el geográfico, el de todas las personas del planeta, la salud que engloba a todas las personas del mundo. Este es un concepto que se utiliza normalmente cuando hablamos de salud global, ¿vale? La salud en África, en Asia, aquí. Pero también hay otro eje horizontal que sería todos los sectores que afectan a la salud, lo que se llaman los determinantes de la salud. Entre los que está la sanidad, pero no es el único determinante de la salud. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy fácil de entender. Si yo trabajé en Camerún, si yo estoy en la zona donde estaba, en Lobikoy, y tengo muchos niños con diarreas por parásitos, amebas, por ejemplo, porque el agua está mal, ¿vale? Yo soy médico, me pongo a tratar a la gente y le curo. Pero es que a los 15 días van a volver a estar igual, ¿vale? Vuelvo a curar. A los 15 días vuelven a estar igual. ¿Cuál es la solución? Pues una fuente de agua potable. Y yo no sé aquí en Extremadura, pero a mí no me enseñaron a hacer fuentes de agua potable. O sea, tiene que ser un ingeniero el que trabaje. Ese ingeniero es el que va a mejorar la salud de esos niños, no yo tratando a los chavales. Entonces, tener agua, tener una nutrición adecuada, tener equidad de género, no ser pobre, todo eso afecta a la salud, ¿no? Entonces, cuando hablamos de salud global, tenemos que tener presente que tenemos esos dos ejes, el de todas las personas y el de todos los sectores. ¿Cómo está la salud mundial? Bueno, pues podemos decir en este informe, que es como mi día de la marmota, cada año tengo que estar ahí analizando qué pasa, etcétera, pues desde 2001, pues os puedo comentar que ha habido avances, ¿no? Y posiblemente en estos últimos 25 años ha habido algunos avances en algunos indicadores de enfermedad o de salud, como queramos decir, que yo creo que no se habían dado, ¿no? La mortalidad infantil, por ejemplo, ha disminuido prácticamente a la mitad, la mortalidad maternal también, malaria también ha disminuido mucho, el VIH-Sida, hay algunos informes que están diciendo que en 2030 puede dejar de ser una amenaza global si hacemos lo que tenemos que hacer. O sea, hemos mejorado mucho, pero si veis la tabla, vemos que nos centramos cuando hablamos de salud global, pensando en la salud de todas las personas, en enfermedades infecciosas, cuando el 75% de las muertes mundiales son por enfermedades no transmisibles. Y no es un problema solamente de nuestros países. En Senegal, donde estoy, me he quedado asombrado de las tasas de diabetes que tienen las mujeres. Una barbaridad. Y aparte, porque como médico mundial parece que no tengo suficiente trabajo, también en un máster de evaluación de programas públicos y estaba haciendo un TFM o llevando un TFM de un alumno
que estaba trabajando en otro país africano que también tenía unas tasas de diabetes, precisamente quería evaluar el programa de diabetes, ¿no? O sea, estas enfermedades son fundamentales también cuando hablamos de la salud mundial, no es solo de la salud occidental. De hecho, creo que el 90% de las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles se dan en países de renta media baja. Pero luego también hay otro tema, y es que como vivimos en un mundo que fragmentamos todo, también fragmentamos la salud. Hemos decidido, ¿qué enfermedades infecciosas vamos a trabajar? SIDA, malaria, tuberculosis. Bueno, pues hepatitis, a la que yo creo que si veis no hay ninguna o no tiene esa visibilidad a nivel internacional, pues la hepatitis mata más personas al año que el SIDA y malaria juntos, ¿no? Entonces, tenemos que tener una visión un poco holística de qué es lo que está pasando. ¿Esto por qué pasaba? Bueno, porque si retrocedemos en el tiempo, más o menos en los años 70 se dijo, bueno, vamos a ver, porque la salud global, como la salud de todas las personas, ha sido algo que ha preocupado mucho a la comunidad internacional. En los años 70 del siglo pasado se decía, salud para todos en el año 2000. Yo creo que llegaron solamente a 2.000 personas sanas en ese año. Después llegó a los objetivos del milenio. En los objetivos del milenio se dijo, vamos a trabajar SIDA, malaria, tuberculosis, mortalidad materna y mortalidad infantil. Y con eso, digamos, mejoraremos la carga mundial de enfermedad, etc. Sí, se ha conseguido esa parte, pero claro, no toca las enfermedades no transmisibles, no toca la hepatitis, no toca las enfermedades olvidadas, ¿no? Con lo cual, digamos, esa visión de cómo tendríamos que trabajar la salud se decía, si mejoramos este cachito de la salud, mejoraremos todo. Y se ha visto que no. Entonces, a partir de 2015 se decidió, bueno, vamos a hacer unos nuevos objetivos, los de desarrollo sostenible, los 17, donde solamente uno, el 3, es de salud. Y en ese 3, ¿qué hicieron? Pues metieron todo. Abrieron el saco y metieron todo. Además son cosas que una se junta con otra. La verdad es que es un lío, ¿no? Pero bueno, tienen sus indicadores, tienen sus metas. ¿Y cómo estamos? Pues bastante mal. Solamente el 10% de los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible del 3 de salud, solo el 10% en 2030. O se han cumplido o se van a cumplir. El 30% tienen un progreso moderado. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, que si damos un pequeño paso vamos a mejorar. Un 45% tiene un retraso bastante importante y tendríamos que dar un avance en estos últimos 5 años que no hemos hecho nunca. Y ya directamente un 15% no se van a conseguir. Y de los que no se van a conseguir, ¿cuáles me preocupan más? La mortalidad materna y la cobertura sanitaria universal. ¿Por qué? Bueno, como veis en la gráfica, la cobertura sanitaria universal es una gran diferencia de mortalidad en mujeres depende de la región mundial. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que tenemos los medios para acabar con ello. Cuando hay estas diferencias, quiere decir que si una mujer está muriendo en el parto en Nigeria, en gran medida es porque la comunidad internacional no pone los medios para acabar con ello. No es tan fácil como poner un centro de salud, matronas, etc. La mortalidad materna también tiene mucho que ver con la inequidad de género, porque por mucho que pongas un centro de salud con matronas, con sala de partos, con todo el material, en algunos sitios donde he estado, si el hombre no le da permiso a la mujer no puede ir. Entonces, no es tan fácil como solo poner los centros, pero es verdad que es uno de los indicadores que para mí más fácilmente, si la comunidad internacional quisiera, mejoraría. Y la cobertura sanitaria universal, ¿por qué? Porque dentro de ese maremán de indicadores de enfermedades infecciosas, no infecciosas, personal sanitario, medicamentos, que es el objetivo 3, posiblemente la meta paraguas sería esta. La cobertura sanitaria universal, ¿qué supone? Es ese cubo. El cubo es el sistema sanitario y tiene que intentar mejorar, aumentar los servicios para la población, aumentar la población que tiene que cubrir y disminuir el gasto individual sanitario. El gasto individual sanitario empobrece a miles de millones de personas. O sea, que hay gente que por gastar en salud luego no puede ni comer, ni divertirse, ni educarse. Con lo cual, digamos, el efecto es mayor.
Bueno, y si me preguntaréis, oye Carlos, y en estos 25 años que has estado mirando el tema de la salud, ¿cuál es el mayor problema de salud mundial? Si yo os preguntara a vosotros, pues posiblemente alguna persona me diría, hombre, pues lo de COVID-19 ha sido muy fuerte. La gente más mayor como yo, también a lo mejor en el año 2000 diría, la pandemia del VIH-Sida ha sido una barbaridad. Pues no, para mí, el mayor problema de salud es la inequidad. Porque todas estas enfermedades, todos estos problemas de salud no han afectado a las personas de la misma manera. ¿Inequidad qué es? Mucha gente habla de desigualdad. A mí no me gusta hablar de desigualdad. ¿Por qué? Porque aunque me ponga de puntillas, yo no voy a ser más igual de alto que un pívot de baloncesto, bueno, ni de un base. Tendré mi altura. Yo soy desigual, pero esa desigualdad no es mala. De hecho, la desigualdad a veces es hasta buena. La inequidad es la desigualdad injusta y evitable que provoca el sufrimiento. Aquí tenéis un centro de salud moderno y un centro de salud en Senegal, que me dejaron de rehabilitar, ¿no? Lo que decíamos de las mujeres yo creo que es un ejemplo palmario de esta inequidad, ¿no? De que hay gente que tiene acceso a unos servicios y otros que no, ¿no? Y de hecho esta inequidad está aumentando en los últimos años, ¿no? Por así decir, estamos mejorando a nivel global de salud, pero la diferencia entre los que están más abajo y los más arriba se está haciendo cada vez mayor. Bien, si habláramos de salud global, pues podemos decir, bueno, ¿cuáles son los problemas, las amenazas? ¿En qué tendríamos que tener esta visión, ¿no? Aparte de la inequidad, que la inequidad tendría que ser el primer problema que tendríamos que afrontar. Cuando trabajamos en cooperación o trabajamos a nivel internacional, la inequidad tendría que ser nuestro primer objetivo. Pero hay 4 grandes amenazas, hay alguna más, pero yo, bueno, quería destacar estas. Una es el tema del aumento de los conflictos, y no solamente el aumento de los conflictos, de todo tipo, o sea, tienen conflictos bélicos, pero también por problemas de catástrofes, etcétera, que tiene mucho que ver con el del clima, sino que actualmente los sistemas sanitarios se están volviendo dianas en los conflictos. A ver, yo os digo, esto ha pasado siempre, ¿vale? Pero antes había como un cierto, incluso pudor, para decirlo. Ahora no. Y estamos viendo cómo se atacan hospitales y cómo se mata personal sanitario o personal humanitario, y además pues se dice, sí, pues lo hemos hecho. Hay un derecho humano internacional que se está vulnerando completamente y que tenemos que volver a él, ¿no? En 2023, 280 muertes y 224 heridos de personal sanitario, ¿no? Personal humanitario, perdón. Este es un problema que es sanitario, sí, pero tiene que ver con lo que os decía, con un determinante de salud importante que es la paz. Yo he estado en la frontera de Somalia trabajando y tuve problemas de seguridad. Ahora en este momento, si me hubiera pillado en este momento, posiblemente hoy no estoy hablando con vosotros. Porque cuando yo estaba, sí que fuimos objetivo, pero si no hacías pues yo qué sé, que te entrara el pánico y salieras corriendo, pues no te disparaban, ¿no? Te pillaban, tal, te robaban, te quitaban todo, tal y cual, incluso te podían llegar a secuestrar para pedirte un rescate o lo que fuera. Pero no es como ahora, donde dicen, vale, pues si yo mato a un médico blanco, por el tema de comunicación va a salir. Entonces esto está cambiando y esto es algo que necesitamos volver otra vez a retomar. El derecho humano internacional, el derecho a que las personas tengan acceso a la salud y que el personal sanitario no ponga la vida en riesgo, va a poner igual que las otras personas, pero no más, ¿no? Que no sean objetivo. El segundo problema, que tiene que ver con la salud, pero no con la sanidad, sería el tema del cambio climático. Y este ya sabéis que es un tema controvertido. Hay gente que dice, no, esto no existe, no sé qué, no sé cuántas. Bueno, a ver, yo solo os puedo comentar. Yo estoy trabajando en Senegal y en la ciudad de San Luis ha habido 3.000 personas que se han tenido que ir de casa porque ha aumentado el agua. ¿Y qué me pasa con eso? ¿Y a mí de qué me afecta? Pues mirad, esas 3.000 personas se han ido a otros barrios. Yo intento planificar qué necesidades tienen los barrios de personal sanitario, de centros de salud, etc. Si me van moviendo las cosas, pues puedo estar poniendo
porque no tengo suficiente dinero como para tener mega hospitales en todos los sitios, pues a lo mejor estoy dejando de cubrir una población y otra está súper cubierta con medios, ¿no? O sea, en el tema de la planificación sanitaria me está afectando, ¿no? Por no decir algo que, por ejemplo, que no hemos hablado y es un gran problema que normalmente no se trabaja en cooperación, y es el tema de la salud mental, ¿no? Yo estuve hablando con una familia que se había ido y me decían que es que había gente que se iba a la costa por la mañana a estar ahí, decía, estaban en otro barrio, en un barrio interior de la ciudad, y decían, es que huele diferente. Y claro, tú puedes decir, uy, qué tontería, pero es que para ellos habían perdido sus relaciones sociales, su comunidad, sus vecinos, que para ellos es importante esa relación. Habían perdido todo, ¿no? Entonces se les afectaba, por no decir el aumento de fenómenos extremos, etcétera, etcétera. Os tengo que decir, por ejemplo, a mí me dicen, entonces, claro, lo de la gana es por el cambio climático. Pues no se puede hablar así. El cambio climático no es la causa de los problemas puntuales. El cambio climático tienes que tener una visión a medio plazo. ¿Qué es lo que está pasando? Que está habiendo más problemas y más intensos, ¿vale? Entonces tenemos que tener esa visión de no pensar a nivel puntual, porque claro, si te dicen lo de la gana, te vendrá uno y te dirá, pues en los años 50 ya tuvimos una, ¿no? Sí, pero el gran problema es que si tú ves, por ejemplo, las temperaturas en España, las olas de calor, estás viendo que desde los años 2005, 2010 estamos teniendo unos aumentos y unas olas de calor que no teníamos desde los años 75 por lo menos. Pero tenemos que tener esa visión a medio y largo plazo cuando hablamos de cambio climático, no de esto ha pasado por el cambio climático. Bueno, a lo mejor no es que haya pasado, a lo mejor lo que ha pasado es que ha sido mucho más intenso, ¿vale? Pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque en el lenguaje, porque hay mucha gente que está esperando pues para decir, ¿ves? Todo mentira, ¿no? Entonces, yo, fíjate, incluso con la gente que niega todo esto, le diría, bueno, me da igual que niegues que el ser humano está provocando el cambio climático, ¿no? A pesar de las temas. Pero lo que sí que se dice es que hay una proyección, por ejemplo, aquí en España, que el nivel del mar en 2100 va a subir 0,75 y 1 metro en las costas. ¿Qué va a querer decir? Pues que esto que ha pasado en mi ciudad de Senegal va a pasar en Barcelona, en Valencia, en Bilbao. O sea, nos va a afectar también aquí. ¿Y por qué hablo de justicia climática? Pues porque, curiosamente, quienes menos contaminan son los que están más afectados. Y entonces, aquí se está intentando decir, por ejemplo, otro tema que tenemos que hablar con el tema del cambio climático es, estamos hablando de la relación del cambio climático a la salud, fenómenos extremos, olas de calor, problemas cardiovasculares, asma, no sé qué, vale. Pero muy poco se habla de cómo trabajar en salud afecta al cambio climático. Mirad, si todos los sistemas sanitarios del mundo los uniéramos en un país, el país sistemas sanitarios, todos los sistemas sanitarios, sería el 5º país que más gases de efecto invernadero emitiría, el 5º del mundo. O sea, no solamente tenemos una responsabilidad con respecto al cambio climático, cómo nos afecta y tener que estar preparados para fenómenos extremos y para otro tipo de problemas, sino que tenemos que pensar que nuestro trabajo también está afectando al cambio climático. Y de hecho, Reino Unido está ya con una política de emisiones, de un sistema sanitario de cero emisiones. Aquí también, pero no sé muy bien cómo va. Se dijo, pero no sé si se ha hecho mucho. Bien, y otros 2 grandes problemas, y esto sí que tienen que ver con la sanidad, sería nuevas pandemias, aunque ayer estuve oyendo uno que es que los tratados pandémicos, eso es una dictadura, no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Va a haber, nunca se sabe de qué, y sí que os comento que algunos expertos están diciendo que los nuevos problemas en pandemias no van a ser ni virus ni bacterias. ¿Qué nos queda? Hongos. El tema de la globalización está deforestando el planeta y solo conocemos, según los expertos, un 1% de los hongos que hay en el mundo. Y que hay hongos, evidentemente, Aspergillus y tal, que afectan a la salud de las personas, ¿no? Sobre todo a las personas con inmunodepresión. Pero que puede potencialmente, podemos encontrar un hongo que sea
que sea peor, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que tenemos que estar preparados, para, sea de hongos, de virus, tener los mecanismos, porque desde luego lo que sí que os tengo que decir es que la pandemia de COVID-19, si hubiera venido un marciano, os aseguro que diría, lógica, no han usado estos seres humanos para luchar contra una pandemia. Y el último problema, que también tiene que ver con sanitario, a nivel de amenaza global, sería la resistencia antimicrobiana. Se considera que en el año 2050 ¿sí? va a matar más personas que el cáncer. Y esto es un problema que afecta a todos. Y es un problema que además no solamente afecta a la salud de las personas. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, claro, cuando hablamos de esto siempre hablamos del mal uso del medicamento. En los países donde trabajamos normalmente, pues a veces hay gente que compra 2 días de antibióticos porque no tiene más dinero. Aquí lo que hacemos es, pues tenemos una gripe y, bueno, por si acaso nos vamos a tomar antibiótico y tomamos 3 o 4 días, pues ya estoy bien, pues ya lo dejo, ¿no? Son maneras distintas de mal utilizar el medicamento. Pero es que esto también pasa con los animales. Y la resistencia antimicrobiana también tiene mucho que ver con los animales. El año pasado, o hace 2 años en el informe lo estuve explicando, ¿no? Hay piscifactorías, en los cuales como el gran problema que tienen es que se les mueran de infecciones, porque claro, los peces ahí están como si estuvieran en un metro en hora punta, y si hay una infección se transmite a todas ellas, pues ¿qué hacen? Antibiótico para todos, ¿no? Y eso luego llega a la cadena, no sé qué, no sé cuántas, entonces afecta a la resistencia antimicrobiana, o el uso de antibióticos en ganado, etc., ¿no? Con lo cual, tenemos que pensar que si queremos luchar contra la resistencia antimicrobiana tenemos que hablar de la salud de las personas, pero también de la salud de los animales. Bueno, y en el mundo, ¿quién gobierna la salud mundial? Buena pregunta. Yo no. Y la OMS, que debería ser quien la gobierna, pues está debilitada. A ver, la Organización Mundial de la Salud, yo os puedo decir que tiene, por supuesto, como toda organización, bastantes efectos. Pero sinceramente, no creo que haya una alternativa mejor, por lo menos en este momento. Las alternativas que hay. Sin embargo, de lo que se está haciendo ahora en los últimos años es debilitar su peso, y bueno, ya sabéis lo último de Donald Trump, que ha dicho bueno, en 2025 vamos a ver si quitamos el presupuesto de la OMS, etc. Yo creo que tiene que haber una revisión. También los países tienen que pensar que es que la financiación de la OMS se hace por contribuciones, en vez de, o sea, todos los países tienen que pagar su cuota, ¿vale? Pues yo qué sé, me parece que llevan 30 o 40 años sin subir la cuota. ¿Qué pasa entonces? Que para hacer las actividades la OMS lo que hace es pide contribuciones voluntarias. Y ahí Estados Unidos sí que era muy fuerte. Entonces, claro, esas contribuciones voluntarias, ¿qué hace? De principio, porque normalmente el 80%, prácticamente el 80% del presupuesto viene de contribuciones voluntarias. Pues define hacia dónde va la OMS. Si yo soy un filántropo que me encanta trabajar la esquistosomiasis, pues voy a dar dinero para el programa de esquistosomiasis. Pero a lo mejor la OMS dice, oye, que es que la leishmania también me interesa ya, pero yo solo esquistosomiasis. O sea, de alguna manera orienta el trabajo, ¿no? De alguna manera, porque es verdad que la OMS negocia bastante para tener dinero para todos sus programas, ¿no? Pero tenemos que mejorar. Y luego tenemos que pensar que a nivel global, pues la salud mundial, esos determinantes que os decía de la salud, hay una cosa que se llama los determinantes comerciales de la salud. ¿Y esos cuáles son? Pues digamos, son aspectos de corporaciones que provocan una mala salud. Y aquí tenemos 2 tipos de corporaciones, las sanitarias y las no sanitarias. En las sanitarias, bueno, hay algunas de ellas pues, que provocan, no todas, evidentemente, pero algunas de ellas. Pues medicalizar la vida, por ejemplo. Aspectos que son normales y que lo que provocan es, bueno, pues vamos a medicalizar esto, aunque sea normal, ¿no? He llegado a oír que la gente calva, pues, puede ser un problema de salud, por Dios. Y otras, lo que provocan es, por ejemplo, a ver, aquí hay un problema, por ejemplo, con las empresas farmacéuticas, con el tema de antibióticos. Tenemos escasez de antibióticos o de medicamentos en todo el mundo, en España, en Alemania, en todos lados. ¿Por qué? Porque los países han dejado en manos privadas toda la elaboración, producción, etcétera, de los medicamentos. Y claro, una empresa necesita beneficios, o sea, está claro. Una empresa no puede ir a déficit, ¿no?
Y claro, una empresa de antibióticos dice, bueno, normalmente vendo 1 millón, pues voy a hacer 1 millón. Si pasa algo que necesitas 1,5 millones, pues ya no tienes. No. Y no es culpa de las empresas. Yo le echo la culpa a los estados, que tendrían que ser quienes dijeran, bueno, pues yo, por ejemplo, las enfermedades olvidadas las investigo y produzco los medicamentos aunque no sean rentables, o yo, digamos, tengo una capacidad para poder elaborar y gestionar estas cosas. Y luego las corporaciones no sanitarias, pues os he puesto las 4 más grandes. El tabaco, por ejemplo, empresas tabacaleras en África están denunciando a los países porque quieren controlar la publicidad y lo que dicen es que la libertad individual está por encima de esas cosas, de la salud. Bueno. Las comidas basura que ponen aditivos palatables para que la gente, digamos, quiera comer más ese tipo de comidas, el alcohol o el gran desconocido muchas veces que es el azúcar, ¿no? Os quiero comentar una cosa que analicé hace unos años en el informe, muy curioso, de un informe que hubo que decían, bueno, no sé si sabéis, pero los primeros estudios que decían que el colesterol era malo, lo pagaron las empresas azucareras, porque hicieron un estudio y dijeron, si conseguimos hacer ver a la gente que la grasa es mala, consumirá más azúcar. Y así se hizo. Entonces, digamos, hay gente, bueno, ha habido campañas de dame veneno y cosas de estas, el azúcar es, digamos, a ver, yo no soy tan radical como alguna gente, ¿no? Casi nada. Pero sí que es verdad que el azúcar o el exceso de azúcar no es bueno, ¿no? Y estamos comiendo mucho azúcar. Y yo, por ejemplo, en Senegal, en la zona donde estoy, pues el tema de la diabetes que tienen las mujeres y la hipertensión, pues muchas veces tiene que ver. La diabetes no lo sé, pero la hipertensión tengo muy claro porque, mira, la primera vez que estuve allí y vi a 30 mujeres entre 30 y 50 años, dije, vamos a ver diabetes, o sea, azúcar y hipertensión. De las 30, 29 tenían hipertensión y o diabetes. 29 de 30. Claro, eso no se puede extrapolar a toda la ciudad, pero desde luego, gran cantidad, ¿no? Y ahí, por ejemplo, los caldos Maggi, estos, los sopicaldos estos, que son bombas de sal, pues yo he visto anuncios que en vez de uno echan 3, ¿no? Y esa manera comercial de explicar o de decir, pues es algo que, bueno, afecta a la salud. Bien, y otro problema que tenemos es el personal sanitario. Faltan un mínimo de 10 millones de personal sanitario entre médicos, enfermeros, dentistas, etcétera, en el mundo. 1,8 millones se van a jubilar en los próximos años y vamos a ver qué pasa. Pero además, lo curioso del personal no es solamente que faltan, sino que encima lo que hacemos es, vamos a los países donde menos personal hay y los captamos para que nos cubran nuestros problemas. Y esto es algo que, bueno, pues es un gran problema, por ejemplo, cuando estás haciendo formación en estos países y ves que tú formas en el norte de Mozambique un personal que luego se va a la ciudad, porque ese de la ciudad de Maputo se ha ido a Sudáfrica, porque el de Sudáfrica se ha ido a Rusia, porque el de Rusia se ha ido a Polonia, porque el de Polonia se ha ido a Alemania. Yo le llamo la serpiente multicolor, ¿no? O sea, vas viendo y dices, pues al final es ¿no? ese efecto mariposa de que aleteas en un sitio y hay un huracán, pues al final lo que haces es, dejar los lugares con más problemas de salud, que es África subsahariana, sin personal. Hay un código de conducta que este año, en 2025, se va a analizar en la Asamblea de la OMS, se va a revisar, pero no se quiere abrir mucho porque hay países que lo que harían sería decir, lo eliminamos. Bien, ¿y qué hace la cooperación? ¿O qué debe hacer la cooperación? Pues intentar equilibrar un poco. Lo que también os digo es que la cooperación no es la solución del mundo, ¿vale? O sea, que es que a veces a la cooperación nos ponen como, es que tenéis que salvar al mundo. No, la cooperación no va a salvar al mundo. La cooperación va a ayudar a reequilibrar estos problemas, estas inequidades, y la cooperación lo que va a hacer, o lo que debe hacer, es de alguna manera mostrar las líneas donde muchas veces las grandes políticas no entran, ¿no? Entonces tienen que hacer incidencia política. Con eso, por ejemplo, en la Asamblea de la OMS nosotros intentamos hacer incidencia política, con el informe este de salud también,
vamos a los parlamentos a decirles qué están haciendo en cooperación sanitaria para que, bueno, sepan, tengan la información y puedan, digamos, tomar mejores decisiones, ¿no? Y por último, pues el trabajo en el desarrollo, ese trabajo en cooperación en los países, que muchas veces la gente dice, no, es que esto no es lo importante. Bueno, muchas veces genera visibilidad, ¿no? Esas, por ejemplo, mujeres son mujeres de Senegal que nos estuvieron agradeciendo el que, bueno, pues ahora pueden parir en un sitio más o menos adecuado, ¿no? De hecho, fijaros, alguna vez iba por allí y me decía una mujer, es que, doctor, usted no se da cuenta del cambio que está provocando esto, ¿no? Y muchas veces nuestras acciones pues pueden provocar cambios menores y cambios locales, ¿de acuerdo? Y tenemos que saber que esos cambios locales tienen ese paraguas de contexto que les va a afectar. Pero bueno, pero también es verdad que bueno, solucionar problemas locales. No sé muy bien, pero aquí ponía sanidad no está sola. ¿Y qué quiere decir que la sanidad no está sola? Que no podemos trabajar solamente a nivel sanitario, que tenemos que tener una visión un poquito más holística del problema. La equidad de género es fundamental. No solo para la mitad de la población, yo creo que incluso para muchos hombres, ¿no? Mejoraría su salud si tuviéramos equidad de género. El tema del One Health, una salud, ya os he explicado antes relaciones con el planeta o con los animales. One Health, una salud quiere decir trabajar la salud del planeta, de las personas y de los animales a la vez. Y el otro tema que se pone ahora encima de la mesa muy importante es lo que se llama la descolonización de la ayuda. Primero, a mí no me gusta la palabra ayuda, porque ayuda no es cooperación. Yo cuando ayudo a alguien, no estoy cooperando con él. Una persona está caída y yo le ayudo a levantarse. Yo no le pregunto si quiere estar sentado o quiere levantarse o cómo. Cooperar es otra cosa. Cooperar es que ellos tomen decisiones sobre cómo quieren desarrollar las cosas también. Y en eso va la descolonización de la ayuda. Fijaros, en Médico Internacional, en este momento, en el Consejo Ejecutivo, por primera vez, de 7 personas, tenemos 3 personas africanas. Y de estas personas africanas, 2 ni siquiera son de Médicos Mundi. Para que tomen decisiones políticas sobre nuestra organización. Eso es descolonizar. Descolonizar no es hacerse una foto con ellos en la puerta y decir, mira, es que fíjate qué amigos somos. No. Darle herramientas para que tome decisiones. Y por último, la digitalización. La digitalización puede ser una ayuda, porque puede mejorar el acceso a muchas personas que ahora no tienen acceso, pero también puede ser una amenaza de esa inequidad, porque puede aumentar la diferencia entre la gente que tiene Internet o la gente que no tiene Internet o digitalización. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener presente que puede ser una amenaza y puede ser una oportunidad, depende de cómo lo utilicemos. Bueno, ¿y qué hace el mundo? Pues el mundo, ya sabéis que dijo el 0,7% hace 50 años o más. Bueno, solo 5 países, en los 24 años que llevo haciendo este informe, solo 5 países lo cumplen. Estamos en un 0,37, o sea, estamos más o menos a la mitad del 0,7, y España más por debajo, del 0,24. Ahí ves la gráfica. Es cierto que la cooperación ha ido siempre hacia arriba. Es una gráfica que dice, bueno, se mantiene, y esto lo pongo por después cómo pasa en España. Pero tenemos que tener presente que el gasto militar anual es 10 veces el gasto de cooperación. Entonces mi pregunta es, ¿queremos un mundo en cooperación o un mundo en conflicto? Bueno, tengo mis dudas. Bien, ¿qué España? ¿Qué pasó? Pues en 2023 los datos que presentamos en este informe es que disminuye su ayuda oficial de desarrollo, su dinero destinado a cooperación, pero mucho más el de salud. O sea, si baja un 12% la ODE total, baja un 38% la salud. ¿Por qué? Porque COVID-19 desaparece del panorama internacional. Entonces, como desaparece, pues se quita el dinero. ¿Eso quiere decir que está bien hecho? Pues hombre, hubiera sido una oportunidad para destinar el dinero a otros problemas que son necesarios, ¿no? De hecho, si vemos cuánto dinero se destina a salud
el porcentaje de salud en las distintas instituciones, pues el conjunto de donantes destina un 17,4%, las comunidades autónomas un 12,7% y España solo un 6,9%, disminuyendo un montón. Bueno, y Extremadura, ya que estamos aquí, ¿qué hacemos? Bueno, pues en Extremadura se destinaron 11 millones de euros en 2023 a AOD. Es la séptima comunidad autónoma por AOD total. Si nos vamos a salud, son 833.000 euros y es la novena comunidad autónoma. Y si hablamos de ayuda humanitaria, pues destina más de 1,5 millones y es la cuarta comunidad autónoma en España. Bueno, yo creo que no son malas cifras, pero si os tengo que decir, ¿veis la gráfica de arriba? Esa es la evolución. Y como veis, la evolución no es una evolución, como decíamos, la comunidad internacional, que era una evolución recta. La de España tampoco, ¿eh? Pero no es una evolución recta, es una evolución a cachos. Y yo recuerdo, digamos, bastantes años de este informe en que ponía Extremadura como ejemplo de cooperación para todas las comunidades autónomas. Era un ejemplo, o sea, destinaba más dinero, más porcentaje, todo. Era una comunidad referente. Ahora no está mal, pero no está en ese top 3 que estaba hace unos años. Con respecto a salud, ¿en qué se ha gastado el dinero? Pues bueno, hay como 4 grandes sectores, que es salud básica, salud general, salud sexual y reproductiva y enfermedades no transmisibles, que esta última casi ninguna institución da dinero. Y aquí, como veis, la salud sexual y reproductiva es la que más dinero recibe. Aquí el problema que tiene es que, claro, hablamos del dinero de la Junta de Extremadura, ¿vale? Aquí el problema que tienes es que son pocos proyectos y un proyecto que vaya de un lado a otro te varía mucho los porcentajes. Entonces, lo pongo, pero no son demasiado, o sea, no explica muchas cosas, porque son poquitos proyectos. Sí que es verdad que destina el dinero sobre todo a África subsahariana, que es el lugar que mayores problemas de salud hay, con lo cual está bien orientada geográficamente. Y sectorialmente podemos decir que también, aunque el crecimiento que esperamos de salud debería ser más en salud básica, por ejemplo. Y las entidades locales extremeñas, bueno, pues ha habido solamente, a ver, os comento cómo sacamos los datos. Digamos, son datos del DGPOLDE, de Dirección General de Política de Desarrollo, del Gobierno de España, que todas las comunidades y todas las entidades locales, bueno, dan información. Las entidades locales se dan a la Federación de Municipios y Provincias y esta da la información. Y resulta que para entidades locales de menos de 100.000 habitantes no han desglosado, muchas de ellas no han desglosado el dinero, ¿no? Y hablan de 14 millones en toda España no desglosadas. Entonces, posiblemente haya más entidades locales extremeñas, pero la fotografía que en Europa se ve de lo que hace Extremadura es esta, ¿no? Y entonces sale Ayuntamiento de Badajoz y Diputación de Cáceres, ¿no? Como veis, la Diputación de Cáceres con un porcentaje en salud, nosotros solemos plantear que un mínimo de un 12%, que está bien, Ayuntamiento de Badajoz un poquito menos, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que os quería comentar, ¿no? Y posiblemente, pues, me gustaría acabar diciéndoos que tenemos que tener muy presentes la salud global. Fijaros, ya está globalizado la información. Ahora esto está haciéndose en directo y desde cualquier lugar del mundo podrían ver esta exposición. Lo tenemos globalizado, la economía está globalizada, evidentemente, ¿no? Y sin embargo nos cuesta mucho más ver los problemas de salud global, ¿no? Y sin salud global, nuestra salud tampoco estará segura, ¿no? Así que tenemos que trabajar la salud global y la cooperación internacional puede ser una herramienta para mejorar esa salud global. No la única, pero una herramienta. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Muchísimas gracias por la ponencia, ha sido muy interesante y un placer escucharte. Yo es que tenemos aquí a un estudiantado que viene del grado en fisioterapia. Y como, bueno, han mencionado disciplinas, ¿no? Medicina, enfermería matrona, dentistas y tal. Me gustaría saber, desde tu amplia experiencia profesional que tienes en cooperación, además de esos niveles tan internacionales, ¿qué figura tiene el fisioterapeuta en toda esta red, ¿no? De ayuda y de cooperación internacional? Muchas gracias. Bueno, yo tengo un hijo fisioterapeuta, o sea que
en ese sentido lo tengo cerca. Pues mira, es uno de los sectores en los que creo que menos se ha avanzado, ¿no? Es posible que haya cosas. Yo os puedo decir mi experiencia personal con algunas cosas. Ahí, por ejemplo, hay gente, ya sabéis, ¿no? En algunas zonas, manipuladores de huesos, ¿no? Que al final, bueno, algunas veces dejaban las cosas bien, otras veces no tan bien, ¿no? Y ahí, por ejemplo, sí que puede haber, y en esto hablo, por ejemplo, de la descolonización de la ayuda, es, por ejemplo, saber qué cosas podemos aprender también de ellos. Y ahí puede haber un campo de intercambio de información que puede ser muy interesante entre la fisioterapia que existe aquí y, digamos, la gente que trabaja algo similar allí, porque allí no suele haber el puesto de fisioterapia, sobre todo menos en zonas rurales, ¿no? Pero sí que hay gente que trabaja todas estas cosas, ¿no? Entonces, es un campo para mí virgen y que podría ser muy interesante que, bueno, que la gente joven que le interesara, pues empezar a explorar posibilidades, ¿no? Os digo, ya de principio, los principios siempre son muy complicados. O sea, son difíciles porque, claro, es algo que la gente, si yo ahora, por ejemplo, os digo, si yo ahora presento un proyecto de fisioterapia a una institución, me costaría mucho que la gente dijera, pero esto, porque es muy curioso, o sea, la gente cuando habla de temas, hay temas muy específicos que siempre tienen buena respuesta, ¿no? Pero hay otros temas, yo por ejemplo, hubo un proyecto que quisimos hacer en la cárcel y a nivel de salud era una barbaridad, una cárcel en Camerún. O sea, imaginaros que las cárceles eran habitaciones para 4 y había unos 25 personas en cada habitación. Tenían 3 letrinas para 3.000 personas. Y estuvimos trabajando, pusimos letrinas y pusimos tal, pero quisimos avanzar en el proyecto y ya nos dijeron, es que la población diana hay que usar, ¿no? Como si la salud o la gente que trabajamos en salud, digamos, tuviéramos que decidir quién tiene o quién no tiene que tenerlo, cuando eso, bueno, la gente sanitaria, todas las ciencias de la salud no podemos hacer eso, ¿no? Y entonces aquí en la fisio pasaría un poco lo mismo al principio, pero creo que puede ser interesante, ¿no? Y creo que puede ser interesante el que se abran esos espacios. Porque, por ejemplo, es una cosa que eché en falta cuando vi lo del personal sanitario. ¿Cuánto falta? No sé qué. Vi dentistas, pero no vi, por ejemplo, fisioterapeutas, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es hacer un análisis de qué es lo que se necesita y a partir de ahí ver qué espacios de cooperación puede haber. Hola, buenas tardes. Buenos días. Gracias, Carlos. Soy Remedios León, soy socia de Médicos Mundi Sur y de Médicos Mundi España. Yo quería cambiar un poco el objetivo por donde iba la conferencia. ¿Qué opinas de la intervención privada en cooperación? Bueno, a ver, de principio las ONG somos privadas, ¿vale? Así que yo creo que va a depender mucho de cuál es el sentido de la cooperación. Es verdad que los estudios que hay encima de la mesa, pues habla que si fomentamos, por ejemplo, la sanidad privada en países, hay varios informes sobre esto, la inequidad, o sea, la dificultad de las personas más empobrecidas en acceder a la salud es mayor, ¿no? Eso quiere decir, por ejemplo, el 50% más o menos de la sanidad, yo creo que ahora será un poco menos, pero hace como 10 años o por ahí, 12 años que estuve analizando, el 50% de la sanidad de África es de órdenes religiosas, que a fin de cuentas es privada. ¿Qué pasa? Pues que yo creo siempre que va a depender del objetivo que tú quieras hacer, ¿no? Puede haber fundaciones que digan, bueno, yo soy de una iniciativa privada, pero apoyo el sistema público de un país, está bien. Puede decir, mira, en este sitio no hay nada, voy a hacer esto, no sé qué. Bueno, puede ser un paso sabiendo que luego lo importante es que el gobierno de turno, pues, digamos, cubra la sanidad pública de esa zona. O sea, yo creo, yo no soy, ya os he dicho antes que a lo mejor era radical cuando tenía 20, para eso muy viejo,
para ser radical, porque he visto muchas cosas y he visto a gente. A mí me preocupa sobre todo que estas cosas... hay un gran problema en el mundo que dificulta muchos consensos, que es la polarización. O sea, la gente ahora está como si fueran hinchas de fútbol cuando discutimos las cosas, ¿no? Y claro, es súper complicado llegar a un consenso con alguien con el cual ya te dice de principio que tú eres más malo que... ¿no? Entonces yo lo primero que intento en estas cosas es escuchar, incluso las cosas que no me gustan, incluso las ideas que yo no comparto, y ver de qué manera se puede avanzar, que creo que pero es difícil, porque mucha gente ahora, si no estás con ellos, estás contra ellos. Y me da igual de qué lado estemos hablando, ¿eh? O sea, te quiero decir, yo la cooperación internacional la veo como una herramienta, pero yo creo que ya habéis visto que tengo una visión algo crítica con ella también. Pero claro, hay gente que te dice, Carlos, es que si haces eso, le das armas a la gente que dice que hay que quitar la cooperación. No, al contrario. Yo creo que tenemos que ser transparentes. Y a mí me encantaría hacer un día unas jornadas de proyectos que no han salido bien, para que nadie lo repitiera. Pero eso no se puede hacer, ay, porque es que, por Dios, es que eso está muy mal, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es no evitar la confrontación. Evidentemente tienes que tener unas líneas rojas. Quiero decir, por ejemplo, con la mutilación genital femenina no puedes decir, bueno, está bien. Bueno, depende. Quiero decir, yo estuve en la zona de Somalia y como me hubiera puesto a decirles lo que pensaba, pues me hubieran hecho un segundo ombligo directamente, ¿no? Entonces, pero sobre todo lo que creo es que para avanzar tenemos que intentar evitar estas polarizaciones, ¿no? Que están afectando muchísimo, para mí, al avance. Y la cooperación tiene que ser un lugar de consenso. Que luego no sale perfecto, bueno, si tú cumples las líneas mínimas de trabajo, yo creo que a partir de ahí todo el mundo puede aportar. Bueno, ¿alguna pregunta más a Carlos? Bueno, muchas gracias por la ponencia, me ha gustado mucho. Soy Pereiro Folgado y colaboro con una ONG aquí que se llama Fundación Atabal y trabajamos en cooperación en Sierra Leona principalmente. Y te quería hacer una pregunta. Y hablando de los determinantes de la salud y de la evolución que van tomando, bueno, pues comparar un poco lo que es la salud en cooperación internacional. Vamos a hablar de países en vía de desarrollo, comparándola un poco con la nuestra, ¿no? Con la evolución que estamos teniendo nosotros en países desarrollados, ¿no? Y no sé si es que hablamos poco de prevención, hablamos poco, pero incluso hablamos poco aquí. O sea, creo que todo lo que hemos hablado del triángulo de la salud y todo esto nos iría mucho mejor si volviéramos un poco hacia atrás, cuando realmente hablábamos de educación para la salud y cuando los programas que se hacían iban enfocados un poco en prevenir, en autogestión de tu propia salud. Por muchas razones que tú has nombrado ahí. Una es el déficit de personal sanitario que no puede atender y que prácticamente se trata de solucionar el problemita que tengo en este momento, de manera que perdemos un poco la visión global de lo que es que cada uno de nosotros sepamos identificar lo que es y lo que no es y cómo prevenir y no llegar a él. Y me parece que en ese sentido, en lo que es el vías de desarrollo, trabajamos mucho más la prevención de la salud que aquí. O sea, yo creo que allí, cuando construimos un hospital, cuando vamos a hacer un proyecto de salud, siempre hablamos de la prevención de la desnutrición infantil, del cuidado de las enfermedades infecciosas, algo que aquí se abandonó. Entonces, no sé si esa percepción la tienes tú, que conoces más países. Completamente de acuerdo, y es algo que además quería explicar y te agradezco que lo hayas comentado porque, mirad, la prevención es muy complicada, que la gente te la haga. ¿Por qué? Porque la gente no cambia el estatus. Si tú previenes algo, no cambias, sigues estando sano. Entonces la gente no ve modificación. En cambio, si estás enfermo, pasas a sano. Eso sí que lo veo. En cambio, la prevención, no. También te pasa en nuestros países. Yo me acuerdo en El Salvador que íbamos a hacer un proyecto de letrinas y tal, ¿no? Pero claro, como os decía, cooperación. No,
vosotros tenéis que ir a por la arena, etcétera, implicaros en esto, no es un regalo que os demos ni nada, vale. Pues de 10 comunidades, 5 me dijeron que no, que lo hiciera todo yo. Cuando vieron cómo estaba, al cabo de 1 año y medio, entonces sí que me lo pidieron. Pero sí que es cierto, la prevención es un gran problema. O sea, si a mí me decís, por ejemplo, de los niveles de salud, cuál es el que tenemos que destacar, es atención primaria de salud. Y en este caso, con este tema de la colonización que te comento, a lo mejor podemos aprender de ellos, aquí. Porque aquí es verdad que, claro, a ver, una de las cosas que me preocupa de la prevención es que la gente lo considera una estrategia para los pobres. Como no tienen dinero para los medicamentos, pues vamos a hacer todo esto. Y no es así. La prevención lo que evita es el sufrimiento. Entonces, claro, a veces tienes campañas, por ejemplo, de vacunación o lo que sea, que dices, por ejemplo, aquí, dices, no, es que la gente no se quiere vacunar. Bueno, pues pregúntate por qué, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad estamos haciendo para que la gente diga, guau, si esto me da igual, pues cuando me ponga malo, me prevengo? Mirad, nosotros tuvimos un proyecto en Centroamérica muy interesante, en donde, por ejemplo, a nivel ya no solo prevención, sino de acceso, lo que quisimos fue, y en este tema de ese intercambio que podemos aprender de ellos, y lo que se hizo fue integrar saberes tradicionales en los centros de salud públicos. Conseguimos mejorar el número de partos institucionales, no sé, un 70%, un 80%. ¿Por qué? Porque la gente creía en ello. Y con la prevención pues pasa lo mismo. Aquí vivimos en una situación en la cual, salvo posiblemente las vacunaciones de los menores, que es algo que sí, pero los centros de salud que tendrían que ser, por la atención primaria de salud, un foco donde se pudiera trabajar todo el trabajo comunitario de prevención, etcétera, hay algunos que sí, pero realmente no lo hacemos, y no lo hacemos con nuestros países. Y es algo que podríamos aprender, porque nos evitaría enfermedades, y yo creo que eso nos haría un poquito más felices, y sobre todo también, como dices tú, el tema de los recursos humanos es que es un problema que no es solamente de formar más gente, es de organizar bien las cosas y de ver que funcionen, ¿no? Yo veo a mucho personal sanitario con tareas burocráticas que posiblemente con temas de digitalización y tal se pueden mejorar, ¿no? Entonces, o evitar. ¿Cuánto tiempo estás gastando para depende de qué cosas, ¿no? O sea, no es solamente vamos a formar a 1.000 millones más, pero sí que tengo muy claro una cosa, o sea, y es algo que me preocupa cuando hablamos de personal sanitario. Tenemos que ver a 6 años vista, no tenemos que ver al año que viene, ¿no? Y eso pues genera problemas. Nosotros hicimos un proyecto sobre personal sanitario para todos y todos para el personal sanitario. ¿Y sabéis qué aprendimos? Que no sabíamos en España cuántos médicos estaban trabajando en ese momento. No lo sabemos, pero no solo en España, en la mayor parte de los países de Europa. ¿Por qué? Pues porque se modifica, porque tú a lo mejor cuentas la gente, pero uno está a tiempo parcial, con lo cual tienes que sumar 2 o 3 para que sea 1, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, y prevención, desde luego, para nosotros la atención primaria de salud es el foco, y lo hacemos mucho más allí porque no hay dinero. Es así, ¿eh? O sea, y allí uno de los problemas que tienes también es que la gente también ve lo mismo que ve aquí. Yo quiero un hospital. Espera, tú. O sea, yo siempre digo, cuando hablamos en el máster de evaluación, cuando hablamos de problemas, el problema no es la ausencia de solución. O sea, cuando yo voy a una comunidad, vosotros sois una comunidad, y yo digo, bueno, ¿qué problema de salud tenéis? Y me dicen, no tengo hospital. Digo, no, eso no es un problema. ¿Cómo que no? ¿No tengo hospital? No. Tu problema es que estás enfermo. ¿Vale? Ahora vamos a ver si lo que necesitas es un hospital, es educación para la salud, es un centro de salud, o es una academia de baile, me da igual. ¿Vale? Pero eso no es un problema, no tener un hospital. Tu problema es que no tienes salud. Luego veremos qué soluciones hay. Y muchas veces, si hiciéramos ese trabajo, seguramente la educación para la salud y la prevención sería mucho más potente.
Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.